regreso y mucha atención, trabajadores. La SUNAFIL ha informado la manera en la que pueden presentar ustedes sus denuncias ante esta entidad pública en caso de que hayan encontrado algún tipo de incumplimiento en la empresa donde laboran. Y precisamente para ampliar esta información vamos a conversar con el abogado laboralista Javier Dolorier para precisamente conocer un poco más sobre las posibilidades que usted tiene de hacer estas denuncias ante SUNAFIL. Doctor Dolorier, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales un trabajador puede asistir a la SUNAFIL y pedir que se haga una inspección de trabajo en su centro de labores? Paco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y saludar a todos tus televidentes. Las razones por las cuales un trabajador puede solicitar una inspección laboral son diversas. Nuestra legislación puede de alguna manera agruparlas. En primer lugar, aquellas que afecten derechos económicos, que el empleador no haya cumplido con pagar la CTS, o no haya cumplido con pagar la gratificación, o no haya realizado, lo que es muy importante, haya dejado de realizar los aportes a de salud del trabajador. Significaría que el trabajador no podría atenderse de salud. Esos son esos casos de contenido económico. Y otros que puedan afectar el empleo del trabajador, un despido arbitrario que no se permite ingresar al trabajador, o casos de acoso sexual, por ejemplo, de derechos laborales del trabajador en términos generales, pero también hay otra rama muy importante que actualmente tiene mucha vigencia, que es son aquellos incumplimientos del empleador respecto a medidas de seguridad y salud en el trabajo, que por ejemplo el empleador no quiera realizar exámenes médicos a los trabajadores o no les entregue medidas de seguridad, por ejemplo. Nuestra legislación, la ley de inspecciones de trabajo, agrupa estos diversos tipos de incumplimientos que pueden ser exigidos por el trabajador ante la SUNAFIL. Claro, ahora, doctor, hace poco, relativamente poco en verdad, se estableció que las personas que desearan volver a trabajar de manera presencial tenían que hacerlo presentando su carnet de vacunación. Si es que una empresa, por ejemplo, no está cumpliendo con solicitar el carnet de vacunación a los trabajadores o a los colaboradores de su empresa, ¿la SUNAFIL también puede intervenir en este caso? En efecto, muchos trabajadores prefieren seguir trabajando de manera remota. Y la ley establece que, bueno, si tú no te quieres vacunar, entonces haces labor remota, pero si tu labor no puede realizarse de manera remota, entonces opera la suspensión perfecta de labor, es decir, el trabajador no va a trabajar, pero no gana remuneración. Pero ¿qué ocurre? Que algunos empleadores admiten trabajadores que no tienen la pauta de vacunación completa, poniendo en riesgo a otros trabajadores que pudieran contagiarse a partir de estos trabajadores. Aquí, un trabajador que considere que este incumplimiento por parte del empleador pone en riesgo su seguridad, su salud y la de otros compañeros de trabajo, puede solicitar una inspección de trabajo y SUNAFIL tiene facultades para verificar este incumplimiento. Ahora, frente a situaciones como, por ejemplo, los espacios adecuados para realizar sus trabajos de manera presencial, es decir, si estas áreas están adecuadamente ventiladas, si se está cumpliendo con el mantenimiento y la limpieza de los espacios comunes, ¿también es potestad de SUNAFIL intervenir en estas situaciones? Así es, Paco. SUNAFIL puede acudir de dos formas. Uno, de oficio, es decir, ellos mismos, según sus planes de fiscalización, por determinadas materias y en determinado tipo de empresas, o pueden acudir mediante una denuncia de un trabajador, de una organización sindical, de un practicante, de un tercero que tenga legítimo interés. Y en este caso, por ejemplo, existen normas muy precisas respecto a las condiciones para el retorno al trabajo presencial y el empleador debe cumplirlas. Y acá hay un tema muy interesante, porque se habla mucho del temor de los trabajadores a presentar denuncias. Bueno, en principio, las denuncias son confidenciales y se reserva la identidad del trabajador a efectos de que no sea objeto de represalias por parte del empleador o de otros trabajadores. En principio se mantiene la confidencialidad de la identidad del trabajador, pero en algunos casos sí se exige que el trabajador se identifique debidamente, como es, por ejemplo, un caso de acoso sexual.
Ahora, en estos casos específicos, los relacionados a acoso sexual en los centros de labores, ¿cómo proteger precisamente a la víctima de este tipo de situaciones para que no caigan en la revictimización? Ese es un tema muy importante que evidentemente SUNAFIL también tiene que cuidar para cuidar la integridad de la persona que realiza este tipo de denuncia. En efecto, aquí hay un tema muy trascendental, porque no es solamente también el derecho de la supuesta víctima de reservar su intimidad y que no sea revictimizada poniendo públicamente su nombre, sino también tenemos que partir de un principio de la presunción de inocencia de la persona acusada de supuestos actos de acoso sexual. Esta denuncia se presenta, pero existe un procedimiento legal que lleva a cabo SUNAFIL de manera muy reservada, pero obviamente con el nombre de la persona supuestamente afectada y con el supuesto agresor. Este procedimiento se lleva de esta manera confidencial para evitar justamente lo que tú señalas, que es la revictimización de la persona supuestamente afectada. Ahora, doctor, una pregunta muy importante es ¿qué pasa si una empresa se negara a una inspección laboral de parte de la SUNAFIL? ¿Cuáles son las sanciones? Partamos de un tema central, que la función que ejerce SUNAFIL es una función delegada por ley y tiene determinadas potestades como ingresar al centro de trabajo en cualquier hora, en cualquier momento, esperar durante 10 minutos a que se le permita ingresar al centro de trabajo. Si es que el funcionario de SUNAFIL o no le permite acceder a todo el centro de trabajo, se incurre una infracción, que es la obstrucción a la función inspectiva, al margen de la sanción que pudiera corresponderle al empleador por algún incumplimiento legal. Este solo hecho de obstruir y de afectar la acarrea una multa, se dimensiona según el número de trabajadores afectados, pero que es una multa considerable, que puede llegar a 48.000 soles, 50.000 soles solamente por este hecho. Muchas gracias. Ha sido el doctor Javier Dolorier para hablarnos precisamente sobre estos temas de las inspecciones laborales en los centros de trabajo. Hasta otra oportunidad, doctor. Muchas gracias. Vamos ahora a